Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de las cuentas claras y la segunda venida de Cristo. El día que vamos a hacer cuentas con el Creador. ¿Sabías o sabíamos que ya está cercano el día en que regresará Cristo y vendrá a hacer cuentas con cada uno de nosotros por los talentos que Él nos haya otorgado? Cercano está ya el día que Cristo regresará, vendrá a hacer cuentas con cada uno de nosotros. El día que Cristo vendrá y hará cuentas en su segunda venida con nosotros. Y pues se aproxima la cuenta de los talentos. Hoy vamos a tomar como base una parábola que Jesús nos enseñó, que es la parábola de los talentos, para que la entendamos más a fondo. Y vamos a entender algo bien importante que a veces no vemos o no entendemos porque no analizamos a fondo las parábolas, que ya el servicio a Dios ya nos fue pagado por anticipado. Dios ya nos pagó por anticipado el servicio que le hagamos o que le demos a Él. Esto es, si queremos seguirlo, si queremos buscarle, si queremos conocerle. Dios ya nos pagó por anticipado. Vamos a Mateo 25, 14, 19. Sí vamos a ver toda la parábola, pero en partes para irla entendiendo a fondo. Vamos a leer primero de Mateo 25 del 14 al 19. Dice así, y lo tenemos allá puedes cerrar la puerta. Ahí en las pantallas. Dice así, porque el reino de los cielos, es Jesús quien está enseñando esta parábola, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En la enseñanza de la parábola de los talentos es un error muy común entre quienes estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, el confundir la palabra talentos con capacidades. Talentos, en esta parábola enseñada por Jesús, no nos habla tan solo, o esta palabra no se refiere a capacidades personales, ya que la palabra talento viene del griego talentón o talantón, también viene del del hebreo kikar y del arameo kakar, que significa un disco. Y este nombre proviene de la forma de un disco de metal con un agujero que tenía o que tiene en el centro, que no era una moneda en estricto sentido, sino era una unidad de peso o de dinero que equivalía a 34.2 kilogramos, ya fuera de plata o de oro. Talantón, entonces de ahí viene la palabra talentos, talento, un equilibrio o algo que se pesa. Ese es el significado de la palabra original. La raíz de la palabra talantón originalmente entonces era una unidad de peso, y era una unidad de peso griega para medir el oro o la plata, que posteriormente se convirtió en una medida de valor monetario. O sea, un peso monetario que en ese tiempo para los griegos era equivalente a 60 minas, que era otro tipo de moneda. Y que las minas también eran monedas ya fuera de oro o de plata. El talento babilónico equivalía a 3.600 ciclos de esa moneda. Y el talento, ya fuera hebreo o cananeo, consistía en 3.000 ciclos de oro o de plata.
En el tiempo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, un denario era la moneda romana de plata que equivalía al salario promedio de un día de trabajo. Ya fueras un obrero, ya fuera un obrero agrícola o un soldado romano de esa época, era lo que ganaban al día, un denario. Haciendo una comparación, el ciclo de plata era una moneda que equivalía al 0.25 de un denario, o sea que 4 ciclos hacían la equivalencia de un denario, que era lo que se pagaba por día. Hay una cita con respecto hablando del talento, de los talentos, que Jesús habla aquí en la parábola. Está en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 30. Habla de lo que en realidad era un talento o el peso de un talento. Dice así la escritura, y le quitaron la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. La corona de oro que obtuvieron los israelitas al vencer a un rey amonita, dice que se la quitaron, se la pusieron al rey David y pesaba un talento. Y ese talento, pues eran 34 kilos, ya fueran de oro, y en este caso, pues traía ahí hasta piedras preciosas. Nuestra vida, quiero decirles, es un regalo que es de Dios, es un regalo divino, pero que con este regalo está implícito la responsabilidad de vivir de acuerdo a los principios que Dios nos establece. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas por nuestras acciones, tarde que temprano, lo que nos invita a que reflexionemos sobre nuestras decisiones y su impacto que tengan estas en el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que rendir cuentas, nos guste o no nos guste. Vamos a tener que dar cuentas al Creador, porque tenemos un Creador. Hay un Creador que nos hizo, que hizo al hombre. Primero creó a los ángeles, a las huestes angelicales, y después creó al hombre. Al hombre nos creó, dice la palabra ahí en el libro de Génesis, que nos creó a su imagen y semejanza. Y dice Romanos 14, 12, haciendo referencia a las cuentas que vamos a dar, dice así, ahí está escrito, en la pantalla dice, así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Un día vamos a dar cuentas a Dios. Nuestras acciones van a ser pesadas, ya sean buenas o ya sean malas. Un día van a ser evaluadas por nuestro Dios. Eso es parte de la enseñanza de esta parábola que enseñó Jesús. Un día en el tribunal de Cristo, que es el juicio que los cristianos vamos a enfrentar, no para salvación, sino para nuestras obras, para ver lo que hicimos mientras estuvimos durante nuestra vida en este mundo, dice que serán evaluadas, dice 2 Corintios 5:10. Dice así, y esto es para los cristianos, para los creyentes, no es para todos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay que entender las palabras en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí esta palabra, sea bueno o sea malo, se refiere a que está hablando de las obras como tales. Y en realidad no dice que sean malas obras, o sea, no se refiere a que sean algo malo, sino que no sean tan buenas obras, eso se refiere. O que no sean tan buenas, o que no hayan tenido tanto impacto, eso se refiere esa palabra, sea bueno o sea malo. O sea bueno es que nuestras obras hayan tenido un impacto positivo, y sea malas es que
como dice otra escritura, que sean como la hojarasca, ¿verdad? Que se prende y se pierde. O sea, que no hayan sido obras verdaderamente que hayan causado un cambio en las personas. No sé si me estoy dando a entender con esto. No es que hayan sido malas obras, sino es que fueron obras no tan impactantes. A eso se refiere esta escritura. Aquí se enfatiza la importancia de vivir de una manera justa, de una manera recta, sabiendo que un día nuestras obras van a ser evaluadas. Vamos a ser evaluados, ya sean positivas nuestras obras o sean en este caso no tan positivas o negativas, por así llamarlas. Esto lo recalco porque algunos piensan que Dios va a permitir, ¿verdad?, que la gente mala entre ahí a su reino, y eso no dice la palabra de Dios. Por eso aquí hago énfasis en que esta escritura, 2 Corintios 5:10, es para los cristianos. Es un tribunal. El tribunal de Cristo no es para todos. Hay el tribunal el tribunal que será ahorita se me fue el nombre, perdón, el gran trono blanco, ese sí será para todos, pero los que no conocieron de Cristo, los que no aceptaron a Cristo. Entonces, la parábola de los talentos nos enseña varios principios del reino de Dios. ¿Qué nos enseña la parábola de los talentos? Nos enseña lo que es la gracia de Dios, pero también nos enseña lo que es la responsabilidad, la fidelidad, el esfuerzo, la perseverancia y al final, pues la rendición de cuentas. De ahí nadie nos libramos. Por lo que es de vital importancia que sabiamente los recursos y los dones que Dios nos haya dado produzcan resultados positivos, tanto para nuestra vida en lo personal como para el reino de Dios. Dice la historia y en los evangelios que a Judas le pagaron por traicionar a Jesús, solo le pagaron 30 siclos o monedas de plata, que cada moneda pesaba 14.4 gramos. O sea que en total le pagaron a Judas, le pagaron 432 gramos de plata, ni medio kilo de plata. O sea que le pagaron una miseria por haber traicionado al Rey del universo. Qué terrible, un apóstol, alguien que tenía un llamado para servir a Dios como los otros 11 apóstoles, alguien que tenía un llamado para ser columna en el templo de Dios, como dice ahí el libro del Apocalipsis, por 30 míseras monedas de plata, que después dice la historia, ¿verdad? Dicen los evangelios que fue y como su conciencia le redarguía terriblemente por lo que había hecho, dice que fue y se las aventó ahí en el templo a los sacerdotes. Dice que los sacerdotes, como vieron esas monedas y dijeron, bueno, este es precio de sangre, fueron y compraron un cementerio con eso que le habían pagado a Judas, y luego fue Judas y se ahorcó, ¿verdad? Y así acabó su triste vida. En el tiempo de Jesús, bajo el Imperio Romano, quiero decirles, para que veamos el contexto de esta historia de la parábola de los talentos, el 90% de la población vivía en total pobreza. No tenían recursos para invertir, por lo que solo la gran mayoría trabajaban por un denario al día. Esto es que vivían la gran mayoría al día. Si no trabajaban, pues no tenían comida, no iban a comer ese día. Y asimismo en la cultura romana se veía muy mal y causaba muchas envidias al que prosperaba o se enriquecía, ya fuera trabajando y esforzándose o por medio de la corrupción, ¿verdad? Los publicanos, los que cobraban los impuestos para el Imperio Romano, pues eran mal vistos porque ganaban mucho dinero, porque dice ahí, como en el caso de Saqueo, se robaban, pedían de más y se hacían ricos. Entonces eran hasta excluidos
del templo de Dios, ni siquiera podían entrar al templo de Dios ahí en Jerusalén. Entonces, bueno, algo pasa similar, ¿verdad? En nuestros días, cuando vemos, cuando la gente ve que y que la gente por lo general es envidiosa, si ven que alguien prospera, pues lo van a ver mal, o sea, no les va a causar mucha gracia. Pero bueno, lo importante es que entendamos que en la Biblia, cuando estudiamos las parábolas y las enseñanzas de Jesús, observamos que se enfatizan que debemos utilizar debidamente los recursos que Dios nos ha otorgado, que debemos administrarlos bien, somos administradores, dice la palabra de Dios. Ya que tarde que temprano sí le vamos a dar, le vamos a dar cuentas al Creador, a Dios. Adán y Eva no supieron administrar bien el huerto donde Dios los había puesto en el huerto del Edén. No respetaron al dueño del huerto, no obedecieron las reglas. ¿Y qué les pasó? Pues que fueron echados del huerto, los corrieron. En esta parábola, el Señor, el dueño, la parábola de los talentos, él representa a Jesús, representa a Dios, a Jesús. Dice que se fue lejos. Jesús, después de resucitar, regresó al cielo, a la diestra de su Padre, hace ya casi 2000 años, pero Él va a regresar. Y ya es muy pronto que Él va a regresar. Prometió regresar y lo va a hacer. Y va a venir a hacer cuentas con lo que hicimos, con sus hijos, con sus siervos, ¿verdad? Que vamos a entender que esta parábola nos enseña que ya nos fue pagado por anticipado. Lo que hagamos para Dios ya nos fue pagado por anticipado. O sea, el Señor no le debe nada a nadie. Amén. Dice que vendrá a hacer cuentas con lo que Él nos pagó, ya nos pagó, y vendrá a hacer cuentas de lo que hicimos con esos recursos durante su ausencia. Ese es el amo, el Señor que se fue lejos y dice, y después regresó a hacer cuentas. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, se los repartió. Y esos talentos, quiero decirles, eran el equivalente al salario pagado por anticipado, que representaba el pago por haber trabajado los 5 talentos, 83 años de trabajo, eso representaba. Los 2 talentos representaban a un pago anticipado de 33 años de trabajo, los 2 talentos, y al que le dio 1 representaba 17 años de trabajo respectivo. Fueron un pago anticipado que les da el Señor, el dueño no dice que fuera una viña en este caso, pero dice que el Señor los puso a trabajar y les pagó por anticipado. Los talentos que el Señor, que representa a Dios, representa a Jesús, en realidad no fueron repartidos de forma gratuita, ya que al momento de que se los da el Señor, de que Dios los da, pues estaba implícito que Él demandaría una respuesta de su uso. Porque dice que regresó a hacer cuentas y ya lo sabían. Porque no les cayó de sorpresa a los siervos que habían recibido ese dinero. Dice, ahora vamos a seguir en Mateo 25, 19. Ahora vamos a leer al 23. Empezando desde el 19, dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Después de mucho tiempo, pues lo estamos comparando con los 2000 años, ¿verdad? Porque cada 2000 años suceden cosas importantes. Dios dividió, por así decirlo, en la creación y la historia le dividió en tiempos de 2000 años. Del año 0 al 2000, en el 2000 nace Abraham, después 2000 años después nace Cristo y 2000 años después pues va a regresar Cristo. Amén. O sea, cada 2000 años. Y ahí comenzará lo que la palabra de Dios llama el milenio o los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra.
Pero dice Mateo 25:19, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjense que ahí la verdadera retribución, el pago y recompensa para los 2 primeros siervos que estamos aquí leyendo, que sí trabajaron, que sí negociaron sus talentos, ganaron el doble, o sea, el 100% en el tiempo de la ausencia de su señor. El verdadero pago fue la respuesta que les da su señor a su regreso. Cuando les dice, bien, buen siervo y fiel, dice, sobre poco has sido fiel. Yo me pregunto, ¿era poco lo que les había dado el Señor? Creo que no, pero bueno. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. El Señor reconoce su fidelidad, su trabajo, su obediencia de los 2 siervos, a lo que el Señor le considera que fue poca que el Señor considera que fue poca la tarea encomendada. Dice, sobre poco has sido fiel. Sobre lo que les había encomendado, el Señor lo considera como poco y les declara lo que sería realmente su recompensa. Dice, les da 2 recompensas, les dice, una, ponerlos acá al cargo de una mayor responsabilidad y 2, entrar al gozo de su Señor, esto es, entrar al reino de Dios. Ese fue realmente el pago. Sí, lo otro fue por servir, anticipado, pero la recompensa fue cuando regresa su Señor y les da esas 2 regalos, por así decirlo, o 2 recompensas debido a su obediencia, haber invertido esos talentos. Les va a dar, dice, te voy a dar mayor responsabilidad y 2, vas a entrar a mi reino, vas a entrar a mi gozo. Jesús nos reveló que a su regreso en su reino milenial, y dice la palabra que Él nos pondrá como reyes, como gobernantes y sacerdotes, ministros de Dios en su reino de 1000 años. Dice Apocalipsis 5:10. Vamos a leerlo, porque toda la palabra está ligada. Dice Apocalipsis 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí entendemos cuál fue realmente la verdadera recompensa de estos 2 siervos que fueron fieles a su Señor? Entrar en el gozo del Señor es tener acceso a la esfera de Dios, es ser aceptados, como dice la palabra, como hijos de Dios. Eso sí, eso es lo que realmente significa. Nuestras acciones van a hacer crecer nuestra vida espiritual. Lo que nosotros hagamos con los talentos que Dios ya nos pagó por anticipado van a traer grande bendición, grandes recompensas a nuestra vida, tanto en esta vida como en la que sigue, porque en la que sigue todavía es más importante. Sí estamos entendiendo lo que recibieron estos 2 primeros siervos que fueron cumplidos y que negociaron con esos talentos que recibieron como pago anticipado. Pero desafortunadamente no todo fue felicidad en esta parábola, ya que al tercero de los siervos, a quien solo se le había entregado un solo talento, al que menos responsabilidad se le había dado, no lo quiso poner a trabajar, no quiso tomar ningún riesgo, ningún tipo de riesgo.
Es más, ni siquiera se tomó la molestia de llevar el talento a los banqueros para que ellos lo hubieran puesto a trabajar y les generara los intereses respectivos. Ni siquiera hizo eso. ¿Qué hizo? Fue y enterró, escondió ese talento que se le había dado. O sea, imagínense, o sea, un talento, o sea, 34 kilogramos de oro escondidos, dicen, un hoyo ahí en la tierra. ¿Qué hizo este tercer siervo realmente? Pues menospreció ese pago anticipado, menospreció el recurso, la provisión que su señor ya le había dado. Todo ya estaba pagado. Era all inclusive, ¿verdad? Como se maneja ahí cuando uno va a los hoteles, ¿verdad? Todo pagado, todo prepagado, all inclusive, ya todo estaba incluido. Vamos a leer cuál fue la situación de este tercer siervo, el Mateo 25, 24. En adelante dice, pero llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, o sea, tu talento, o sea, ya ni siquiera reconoció que era suyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las, echadle o échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, la palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. Y aquí el Señor le dice, siervo o esclavo, le dice, y malo viene del griego poneros, que significa malvado y negligente, miedoso, inoperante, inútil. Este tercer siervo dice que sí conocía cómo era su Señor, así le dice, sí te conocía cómo eras. Dice que eras duro para dar resultados, ya que cosechabas donde no sembrabas. Que esa fue una simple excusa, o la podemos llamar como la excusa del miedo. La excusa del miedo. El siervo usa estas palabras como para justificarse, como para culpar al amo de que era exigente y severo, ¿verdad? Y estaba justificando, ¿qué? Su propia negligencia, su propia flojera, su propia desobediencia. En realidad lo que hizo este siervo es que no le hizo caso. Mucha gente no le hace caso, al Señor no le importa lo que diga la palabra de Dios. Dice que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. La gente no le importa el juicio de Dios, no respeta a Dios. No, este tercer siervo no tuvo un temor reverente hacia su Señor, esa es la realidad. En pocas palabras, no le obedeció, fue desobediente, fue rebelde. Y lo que en realidad sucedió con este siervo es que en realidad no conocía verdaderamente el corazón de su amo. Lo veía como un capataz duro, así mucha gente ve a Dios, ¿verdad? Como un capataz duro que está esperando nada más a ver quién la riega para darle un matamoscas divino y destruirlo, ¿verdad? Lo veía como alguien duro, astuto. Su descripción realmente pinta un cuadro de ingratitud, de alguien que esperaba una recompensa sin haber hecho ninguna inversión, sin haber servido. Este siervo sentía que su amo esperaba demasiado de él, pero no. El Señor se lo dice a los otros dos siervos, buen siervo y fiel sobre poco. Jesús dijo,
En cierta ocasión dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice que soy manso y humilde de corazón. Yo no les voy a poner pesadas cargas. No eran pesadas cargas, al contrario. Los 2 primeros siervos recibieron mucho dinero por anticipado y fueron, lo negociaron y trajeron el fruto de esa inversión. Pero lo que no quiso hacer este tercer siervo, en pocas palabras, fue un siervo infiel al recurso que le fue pagado por anticipado por su señor. El tuve miedo también significa que no le tuvo confianza al Señor. El miedo, quiero decirles, es lo contrario a la fe, ya que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de miedo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así dice 2 Timoteo 1:7. Vamos a leerlo, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este siervo en realidad fue malagradecido con su Señor. ¿Cuánta gente en el mundo hoy vive en total ingratitud hacia Dios? No son capaces de darle gracias al Creador por la vida. No son capaces de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos. La gente piensa que todo lo merece o le quiere dar la gloria a quien no lo merece, le da la gloria al diablo. Cómo está creciendo la brujería, el satanismo. eh, Todo lo hacen, la religiosidad, todo lo quieren hacer chueco, darle la gloria a quien no la merece. ¿Cuántos piensan que no necesitan de Dios? Ah, no, yo no necesito de Dios. Los ateos dicen, pues yo no creo en Dios. Así dicen los ateos. Yo no soy religioso porque no creo en Dios, soy ateo. No, pues hasta los ateos son religiosos porque cuando una persona dice que es atea, lo que está diciendo es que su Dios es él mismo. Sí, o sea, su enfoque está en sí mismo. Su Dios es él mismo. Piensa que él mismo puede sacar su vida adelante. ¿Cuántos no buscan a Dios, no le agradecen? Y menos, claro está, le van a servir de alguna forma. Si la gente es desobediente, malagradecida, como este tercer siervo, que fue y escondió ese talento en la tierra, fue y lo enterró, pues menos le van a servir, no le sirve. Su castigo de este tercer siervo es que se le quitó el único talento que se le había encomendado, al que menos, por haber sido, dice ahí la palabra, inútil. Y lo más terrible del castigo de este tercer siervo es que fue echado del reino. No se le permitió entrar al reino de su Señor. Fue echado dice la palabra, y Jesús enseñó esta parábola, dice que fue echado a las tinieblas de afuera, esto es al infierno, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Las tinieblas de afuera significan eso, vivir sin Dios. Este es el peor de los castigos del ser humano. Nada es comparable a este castigo. Las tinieblas de afuera son quedarse fuera del gozo, de la presencia de Dios, del reino de Dios, de las recompensas que que Dios nos da, que el Creador nos da a aquellos que nos rendimos delante de Él. Las tinieblas de afuera significa también perder la cercanía con Dios. La gente que se quede afuera del reino de Dios se va a quedar fuera de la presencia de Dios, de la cercanía de Dios. Y tu inacción, pues, ¿qué va a ser? Como la de este tercer siervo, pues es que te va a alejar de Dios por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios sí va a venir a hacer cuentas un día con nosotros. Nos guste o no nos guste. Por eso los creyentes, ¿verdad? Necesitamos vivir preparados para el regreso de Cristo. Lo que implica
El prepararse implica que debemos invertir sabiamente nuestras vidas, dedicándole tiempo a nuestro Dios, dedicándole nuestro tiempo, nuestras capacidades, ¿verdad? Nuestro talento, ya lo dije, los talentos ya fueron repartidos por Dios, es un pago anticipado. Si Dios nos, llámale como quieras, si Dios ya te dio un trabajo, te ha dado, has podido prosperar en tu vida, no pasas hambre, todo, pues ese es el recurso que Dios te ha dado. Y todos tenemos tiempo para servir al Señor de alguna manera. Es un prepago. ¿Para qué? Para lo que viene posteriormente. Entonces, para nosotros, para un creyente en Cristo, es un privilegio y honor aprovechar al máximo cada oportunidad de servir a Dios, de predicar su palabra, de trabajar para Él, de servir, de avanzar en su reino, en su conocimiento. Todo eso tiene que ver con el pago anticipado de estos talentos que ya Dios nos dio. O sea que no debemos o no podemos esperar cosechar donde no hayamos sembrado. Porque claramente dice la palabra, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No puedes esperar cosechar si primero no sembraste. No debemos buscar ganancias donde no hayamos invertido. Si no invertiste en el reino de Dios, o sea, no vas a tener las ganancias. ¿Sí? No querer servir a Dios, buscar a Dios. Y el servir a Dios es tan fácil como el buscarle, honrarle, amarlo, ser agradecido, leer su palabra, orar a Él. Amén. Predicar de su palabra, enseñar su palabra, como lo que estamos haciendo ahorita. Estar ocupados haciendo la obra del Señor, no en las cosas del mundo. Dice el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces mejor hacernos amigos de Dios, mantenernos ocupados haciendo la obra del Señor hasta que Él regrese. A mí me llama mucho la atención como parte de esta parábola, y con esto vamos a terminar. Dice que al que tiene se le dará más. Mateo 21:43 dice así, con esto vamos a cerrar la enseñanza de la parábola de los talentos. Dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Si tú produces los frutos del reino de Dios, ¿qué te va a dar Dios? Pues te va a dar más todavía. Dice que le repartió el talento, que fue a esconderlo, el tercer siervo negligente, malo, malvado, que fue a esconder ese talento en la tierra. Dice, quítenselo y dénselo al que tiene 10 talentos. Y hasta luego la envidia, ¿verdad? ¿Y por qué al que tiene 10 talentos le das todavía más? Pues así es Dios. Dios es bueno en sí mismo. Y Él da y reparte y no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas a Dios, todo, Dios no se queda con nada, ni las necesita. El reino de Dios sí necesita, ¿verdad? Para ser predicado, pues sí necesita de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Claro está, pero Dios no necesita de nuestro dinero. Lo necesitamos nosotros para probar que hay fruto en nuestra cuenta, como escribió el apóstol Pablo. Para que demos fruto, para que haya fruto, para que haya ganancia en nuestra cuenta. Cada vez que le damos a Dios algo, ya sea tiempo, dinero, nuestro esfuerzo, todo, pues estamos invirtiendo en el reino de Dios. Amén. Dice, Jesús dijo, y háganse tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde la polilla no destruye.
Háganse tesoros allá arriba. Aquí en la tierra, bueno, ni el más rico del mundo se va a quedar con algo. Ni el que tiene millones de millones, y los que roban, ¿verdad? Los políticos que se vuelven multimillonarios y roban, se van a quedar sin nada. Porque no invirtieron en el reino de los cielos. Entonces, ni lo dudemos, Jesucristo muy pronto va a regresar y va a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Por lo que las preguntas que nos debemos hacer, pues son, ¿estamos preparados ya para dar cuentas? ¿Ya te preparaste? ¿Ya me preparé? ¿Ya nos preparamos para dar cuentas a Dios, al Señor, a Jesús, que pronto va a regresar? ¿Cumplimos con los talentos que nos pagaron por anticipado? Porque ya nos pagaron, ¿eh? A ti y a mí ya nos pagaron, ya nos dieron talentos, los talentos fueron pagados por anticipado. Otra pregunta es, ¿tenemos fruto a favor en nuestra cuenta? ¿Hay fruto? Amén. Escucharemos, y la última pregunta es, ¿escucharemos la frase, esta frase tan hermosa y tan famosa de parte de Jesús? Cuando le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Dice, sobre mucho te pondré. Amén. O sea, olvídate de los 5 o 10 talentos que ya tienes, o de los 11 que ya le habían repartido. O sea, ni siquiera eso es la bendición más grande. Dice, sobre mucho te pondré, o sea, te voy a dar más, dice el Señor. Dice, y lo más importante, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo que quedarse fuera del gozo del Señor, quiero decirles, pues es el castigo más grande que el ser humano pueda recibir algún día. Y eso sucederá cuando el Señor venga a hacer cuentas con nosotros. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a darle gracias al Señor, al dueño, que nos repartió un día talentos, se fue lejos, pero que prometió regresar y ya pronto va a regresar y va a hacer cuentas con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por esta parábola de los talentos tan sencilla que es, Señor, cuando verdaderamente la queremos entender. Y aquí lo importante no es que la entendamos, o que tengamos conocimiento de ella, sino que realmente pongamos en práctica lo que dice esta parábola. Que te sirvamos, que seamos fieles con lo mucho, con lo poco que nos hayas repartido, que en general es mucho, Señor. Te damos gracias, recibimos esta bendición y queremos poner a trabajar esos talentos conforme a nuestra capacidad que tú nos has dado. Gracias, los queremos poner a trabajar para que cuando tú regreses nos encuentres trabajando en estos talentos, que haya fruto en nuestra vida, que podamos traer esa recompensa, Señor, delante de ti, haberlos duplicado, haber puesto a trabajar esos talentos para traer fruto delante de ti. Gracias te damos, Señor. Jesús, si no te habíamos recibido, te recibimos como Señor y Salvador. Sé tú, Señor, de nuestras vidas y ponemos a trabajar estos talentos, esperando tu retribución en el día que tú vengas a hacer juicio o tú vengas a hacer cuentas con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Amén.